Vengo gozoso porque el Señor sigue poniendo palabras en mí que yo desconozco o desconocía. Amén. Entonces yo sé que no son cosas mías, que son cosas de Él. Porque cuando yo hablo de tiempos proféticos, créame que en mi vida muy poco he usado el tema profético. Porque se lo he dicho y desde varios altares, que yo no soy místico, no ando en el misticismo, no salí o no vengo del esoterismo, no vengo de ninguna cultura de ocultismo, ni mucho menos entro en una religión de afanes por solo la manifestación de poder. Y siempre lo digo, no servimos a un Dios natural, servimos a un Dios sobrenatural. Ese Dios sobrenatural va a manifestar poder, va a manifestar gloria. Amén. Pero el yo entrar en el misticismo de solo esperar el poder y la gloria de Dios para entrar en una obediencia me lleva a ser un ser místico. Y no estoy en esa área. Pero cuando el Señor pone en mis labios tiempo profético, es entender el tiempo donde se cumple o empieza a cumplirse o va cumpliéndose la palabra que Él ha dado tiempo atrás. La palabra que Él ha dicho tiempo atrás. La palabra que Él ha afirmado tiempo atrás. Y tiempo atrás pueden ser 10 días, un día, 10 años. No hay un límite o no hay un patrón para que se cumpla, o un patrón, digamos, secular para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Vuelvo al mismo ejemplo. Dios le dio 40 días al pueblo de Israel para salir del desierto. Había un plan de Dios, había una meta que Dios puso, pero el hombre la alargó. Entonces nosotros alargamos ese tiempo o ajustamos ese tiempo al plan de Dios. ¿Cómo? Con nuestra fe y nuestra obediencia. Y es lo que venía hablando 3 domingos atrás, de la sencillez de este evangelio, de la sencillez de estar presente en una iglesia cristiana y hablar del evangelio. Que muchas veces pensamos que el evangelio son simplemente estructuras religiosas, estructuras doctrinales. Y tenemos estructura, hay doctrina dentro del evangelio, pero el fundamento de eso o del evangelio no son estas cosas. Y es allí donde quiero que entremos en la sencillez de este evangelio. Tuve la oportunidad de estar el domingo pasado en la iglesia Maranata de Margarita y pude ampliar este mensaje. Lo pude compartir luego en algún grupo que tengo por WhatsApp de la iglesia. No todos están allí y le invito a que lo compartan y lo escuchen. Es un mensaje bien interesante, bien importante, lleno de la gracia y del favor de Dios, porque no soy yo. Amén. No estoy exaltando nada de lo que pueda estar haciendo, sino que le estoy invitando a que escuche la palabra, porque sé que la palabra es la que va a rendir los frutos. La palabra es la que realmente va a dar un cambio a nuestras vidas. Amén. Por eso el Señor me inspiraba a llevar este mensaje hoy, que es el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Y le pude poner por título, con un signo de interrogación, ¿con qué autoridad hablamos? ¿Con qué autoridad hablamos? Y no lo malinterprete de si estamos hablando con el chivo, si estamos hablando con el chivo de la empresa, si estamos hablando con el jefe del sindicato, si estamos hablando con el presidente de tal o cual, sino con qué autoridad estamos hablando nosotros
qué estamos diciendo a los demás o qué estamos diciéndole al mundo espiritual que ejerza realmente una influencia para mover el cielo a mi favor. ¿Se entiende ahora el título? No te estoy preguntando, Dios no nos está preguntando si estamos hablando con la persona indicada, sino que si estamos hablando desde la posición indicada. Son dos cosas muy diferentes. Si tú estás hablando con la persona indicada, eso es algo temporal. Pero cuando tú y yo hablamos desde la posición indicada para Dios, eso es eterno. Eso es no perecedero, eso es trascendental. Eso va a afirmar mi vida, va a afirmar la vida de mis hijos, va a afirmar la generación de mis hijos y de mis hijos. O sea, mis nietos, mis bisnietos. Dice hasta la tercera y hasta la cuarta generación, dice la palabra. Busque en Salmos. Este pasaje lo usé hace 3 domingos. Inicié el domingo pasado en la iglesia donde estaba visitando, en la ciudad de Margarita. Y quiero complementar desde allí en algún momento. Salmo 24, déjelo allí guardado. Y vaya conmigo a Mateo, al libro de Mateo. Mateo 7:24. Dice la palabra en Mateo 7:24. A cualquiera, pues, que oye o que me oye, dice Jesús, hablándole al pueblo, estas palabras, y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero no cayó. Pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Sigue leyendo, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es tremendo esto, fíjense. A cualquiera que me oye, y usted y yo tenemos la capacidad por algún sentido de recibir la palabra, no solo oyéndola, sino leyéndola. Así sea, si hay algún ciego, está el método Bradley, creo que es para poder recibir la palabra, para poder digerir la palabra. Entonces, por algún sentido, Dios nos permite recibir esta palabra de alguna manera. Y Jesús se lo ponía sencillo a los gentiles, a las personas que estaban escuchando. El que recibe esta palabra, el que la oye y la pone en práctica, lo compararé a un hombre sensato. Lo compararé a un hombre sensato, o sea, a alguien inteligente. La sensatez es inteligencia, pero por sobre todo humildad. Alguien sensato, alguien que cuando ve lo bueno es lo suficientemente humilde para reconocerlo y aceptarlo. Pero es tremendo esto que dice: cuando vengan los vientos fuertes, cuando vengan las olas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias difíciles, el que esté cimentado en haber escuchado la palabra y haberla puesto en práctica, su casa, su vida, sus hijos, van a ser golpeados, pero no van a caer. O sea, esto es un punto que nos tiene que dar a entender que siempre
estamos vulnerables. Jesús no nos invitó a vivir en una burbuja. Jesús no nos invitó a vivir en una cúpula de engaño o de mentira. Dios no nos dejó en el mundo exentos de los problemas, de las circunstancias que se viven día a día. El pensar o el ofrecer una religión donde tú y yo entramos y si hacemos esto y esto acorde a los principios de hombres, entonces no nos va a pasar nada, es un engaño, es una mentira. Entrar a una religión donde si tú pones el gallo al revés y pones aquello de lado, o si te pones la cintica de esta manera, o si te vistes de blanco, o si te vistes de negro, o si tal o cual, es una religión falsa. Son falsas religiones. Dios nos puso en este mundo como hombres y mujeres que vamos a sufrir circunstancias. Esas circunstancias son problemas, debilidades, lucha, enfermedades, llámese todo lo que nos rodea. Amén. Ahora Jesús lo pone bien claro. El que fundamenta su casa, su vida, empiece con su vida. Vamos a empezar con nuestra vida. Vamos a empezar con Venezuela. El que fundamenta su casa, su país sobre la roca, aunque vengan estos momentos difíciles, aunque vengan estas circunstancias difíciles, que ya están, que las está pasando, y no solo ahorita en la Quinta República, desde mucho antes, porque tú y yo nacemos y venimos ya a este mundo a resolver problemas, a afrontar circunstancias difíciles. Pero dice, el que escucha esta palabra y la obedece, la pone en práctica, lo llamaré sensato, y vendrán estos problemas, pero no lo van a mover, no lo van a hacer caer, no van a derribar tu hogar, no van a derribar tu matrimonio, no van a derribar el ministerio, no van a derribar tu fe, no van a derribar o a dividir lo que has construido, porque sigue estando tu fe o tu principio fundado sobre la roca, sobre la obediencia a la roca que es Cristo. Caso contrario, la misma persona que está a tu lado o que está afuera, que puede tener dinero, puede estar más pelado que una rodilla de chivo, y de igual forma va a llevar problemas y circunstancias. Pero si no tiene una fe a la cual aferrarse, si no tienen una formación, una palabra a la cual aferrarse, van a venir las mismas circunstancias que a ti y que a mí, pero los va a dividir, los va a destruir, destruye matrimonios, destruye hogares, destruye hijos, destruye personas, destruye imágenes, identidad en nosotros. Eso es lo que viene a ser el oidor olvidadizo o el oidor que no es hacedor de la palabra. Entonces el principio donde Jesús estaba parándose acá, venía de hablarle a los gentiles o a las personas del evangelio, de lo que Él traía del cielo, y les estaba fundamentando la posición de: delante de ti está el camino del bien o del mal, delante de ti está el camino de obedecer o desobedecer. Era el punto que Jesús ponía ahí claro en este pasaje. Y me llama la atención cómo los que estaban escuchando recibían esta posición o recibían esta palabra con tal mansedumbre que decían: ¿qué autoridad tiene él que no se parece a la de los escribas? ¿Con qué autoridad habla que la gente que estaba escuchando lo recibía, lo digería, abrazaba esto, empezaba a analizarlo y no simplemente lo rechazaba de una vez? Ellos lo estaban comparando con los que habían escrito la ley en ese tiempo, los que habían transcrito la ley en ese tiempo, los escribas. Yo me tomé la ocupación de buscar escriba en el diccionario y dice, era el copista o el que escribía en la antigüedad. En el antiguo Egipto era un personaje fundamental, culto, experto en la escritura, en jeroglíficos y experto en pictográfica, y conocedor de los secretos del cálculo, siendo el único capaz de evaluar los impuestos, asegurar los trabajos de construcción y transcribir las órdenes del faraón. Y en los hebreos era el copista de las Sagradas Escrituras y posteriormente incluso el doctor y el intérprete de la ley.
Y esto es tremendo, ver e interpretar la ley, conocer la ley, interpretarla, saber cuál es el propósito de esa ley, pero no vivirla, pero no cumplirla, pero no hacer hasta lo imposible para que esa ley se haga carne en mi corazón y no se quede en unas tablas o en una escritura bonita, o no se quede en una Biblia elegante, en una Biblia con muchas enseñanzas, en una Biblia con todas las imágenes y todo bien explicado, una Biblia detallada, una Biblia que me dice, me explica cada versículo, cada detalle, y yo me lo sé de cabo a rabo, o estoy aprendiéndomelo de cabo a rabo, pero no la vivo, no la cumplo, no la sueño. Porque por lo menos Dios nos insta a que soñemos con vivir esa ley, con vivir esa palabra, con vivir lo que estamos leyendo o lo que estamos digiriendo. Amén, iglesia. Estamos empezando, no se me... Póngase cómodo, relájese. No se me ponga tenso, que yo no vine a ofenderlo. Yo no vine a humillarlo, vinimos a poner los puntos claros, porque Dios nos quiere claritos. Es más, Dios nos requiere, porque Dios cuenta contigo y conmigo, nos requiere claritos, entendidos. Tengamos 5 años o tengamos 45 u 85 años. O 90, no sé si hay alguien de 90 acá, pero la edad que sea, estamos vivos, estamos presentes. Así que hay oportunidad y Dios nos requiere. Escúcheme, si requirió a Abraham con casi 100 años para darle continuidad a esta generación, no va a contar contigo con 20, con 30, con 40, con 10. Claro que cuenta contigo, amén. La gente se preguntaba con qué autoridad hablaba Jesús. Eso me lleva a mí a entender que la posición de vivir el evangelio y no simplemente hablar de una doctrina va a generar en mí una influencia que con solo yo hablar a las personas van a prestar su oído. ¿Qué es lo primero que tú requieres de alguien? Que preste su oído. Porque si alguien no te quiere escuchar, créame que va a tener cualquier cosa en su cabeza, en su mente, para hacer caso omiso de lo que tú estés diciendo. Así te esté viendo a los ojos, así te esté viendo a la cara, así te esté leyendo los labios, no va a entender, no va a querer recibir lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque tú no lo vives. ¿Por qué? Porque tú no lo demuestras. ¿Por qué? Porque tú no lo cumples. Y en este caso, los que estaban escuchando a Jesús veían algo diferente en Jesús, porque Jesús estaba hablando desde la posición correcta. Y el mundo pensaba con las personas incorrectas, pero Jesús estaba hablando desde la posición correcta, que era la posición que agrada a Dios. Jesús estaba hablando con mansedumbre, con misericordia y con la posición de rescatar a esa gente del lugar donde estaban metidos. Llámese pecado, llámese maldiciones, llámese enfermedad, llámese división, problemas, egoísmo, idolatría, maldad, miseria, muerte. Jesús quería rescatarlos de allí. La religión siempre quiere resaltar es lo que tú no puedes hacer. Lo que tú no puedes hacer. Jesús venía ahora a decirle, ustedes pueden. Ustedes pueden salir de eso. Tú puedes vencer ese problema, puedes vencer esa circunstancia. Puedes salir de ese lugar de tinieblas, de oscuridad. Puedes salir de esa atadura. Puedes salir de ese pecado, puedes salir de esa avaricia, puedes salir de esa apatía, puedes salir de esos temores, puedes salir de estar escuchando voces ajenas a la voz de Dios, puedes salir de estar viendo sombras, de estar viviendo en tinieblas, en un lugar donde hay luz, donde Dios te llamó a vivir en luz, en paz, en gozo. Jesús le estaba hablando a personas como tú y como yo, iglesia. Los problemas de antes, se lo he dicho muchas veces, no son diferentes a los de hoy. Y usted lo ve, el mundo está revuelto. Ya Venezuela esta semana dejó de ser el top 10 de las noticias. Ahora está Chile, el otro. Está todo revuelto. Está todo revuelto, está todo conmovido, está todo
que se presenta una dificultad y es viendo nosotros, o sea, no somos los únicos que estamos en problemas. ¿Usted lo puede entender? Ahí salimos de dejar de ser tan calimeros y es que somos el hazmerreír de Latinoamérica o de esto, o éramos tan ricos y ahora somos tan pobres. No. Jesús no le estaba hablando a gente así. Mira, ustedes pueden porque no es el oro, no es la plata, no es la riqueza, no es el gobierno, sino es lo que hay en tu corazón. Y yo vengo a sacar eso de allí. Yo vengo a levantar y a exaltar eso que hay en ese corazón. Y Jesús se lo estaba diciendo con tanta pasión y sinceridad que los hombres lo estaban recibiendo. Entonces esa posición de la que yo hablo es la posición de autoridad que me da el cielo cuando yo cumplo con lo que Dios me ha dicho. Cuando yo cumplo con lo que Dios me ha encomendado. Cuando yo cumplo con lo que Dios manda en su palabra. Porque muchas veces queremos cumplir solo con lo que Dios nos dice a nosotros. Entonces no lo voy a sacar de la posición de que usted escucha a Dios. Porque usted tiene que escuchar a Dios. Es necesario que usted escuche la voz de Dios. Pero también cuando usted escuche la voz de Dios, usted la va a comparar con la palabra que Dios ha dado. En términos generales, para todos. Porque esa palabra que yo escucho para mí es un propósito personal que Dios tiene conmigo. Pero ese propósito personal no puede ir en contra de lo que Dios ha dado para todos. ¿Usted me está entendiendo? O sea, mi propósito o mi plan personal no puede ir en contra de la salvación de una iglesia. Mi propósito como iglesia o plan personal de que podamos crecer o de que podamos tener enseñanza, tener discipulado, tener formación, tener gente preparada, no puede ir en contra de la salvación de una ciudad o de un país. ¿Por qué? Porque es el propósito general que Dios tiene. Y para alcanzar ese propósito general, Dios ha marcado leyes claras y específicas. Y entonces mi propósito personal no puede ir en contra, básicamente, de las leyes de Dios. ¿Usted lo está entendiendo? Entonces usted escucha la voz de Dios, usted lo compara con su ley. Señor, bueno, ese propósito no va en contra de tu voluntad, porque Dios no ha cambiado. Dios, el Dios que habló con Moisés, es el mismo que habla hoy. Amén. Entonces Jesús delega esa autoridad sobre nosotros. Porque al Jesús decir, id y predicar este evangelio, esto que yo estoy hablando hoy, lo decía aquí, o Jesús se basaba o se fundamentaba en esta palabra. Lo que yo estoy hablando, lo que cambia a la gente, es lo que ustedes van a ir a predicar. Pero entonces, en medio de esa predicación, ustedes vívanlo. Vívanlo. Ahí es donde yo voy a darle a Dios lo que me cuesta. Porque dice la palabra, no te voy a dar nada que no me cueste. Vivir el evangelio muchas veces nos cuesta. Muchas veces nos cuesta sacrificio, nos cuesta entregar o dejar de hacer cosas personales que nos gustan, alejarnos quizás de amistades o de lugares que nos agradan, pero que no nos edifican, que no nos añaden ni un gramo, ni un pelo, ni una célula de bendición, sino que todo lo que hacen es restarnos. Pero no lo sabemos porque nos agradan esos sitios o esos lugares o esas personas. Pero cuando yo escucho la voz de Dios y decido obedecer y empiezo a dejar todo lo que tanto me agrada, que no le agrada a Él, empiezo entonces a agradarle a Él y a acercarme a ser un hombre sensato. Que la palabra dice, vendrán los mismos problemas que te vendrían antes, pero ahora tú no vas a ser movido. Ahora tú no vas a ser destruido. Ahora tú no vas a ser derrotado. Ahora tú no vas a ser derribado por las muchas aguas. No te vas a ahogar. No vas a hundirte en esos problemas que venían de camino, porque esos problemas venían de camino. Pero cuando tú y yo nos mantenemos firmes en vivir el evangelio, nada ni nadie nos va a destruir. Iglesia, no es una posición de arrogancia.
no es una posición de exigirle al cielo, es una posición de honra al Padre. Y Dios honra a quienes le honran. El Padre que tenemos en los cielos no es un Dios injusto. No es un Dios injusto. O sea, nosotros no podemos clamarle a Dios, pedirle a Dios justicia en nuestras vidas y viviendo injustamente con nosotros mismos, con nuestra familia y con los demás. Y no estoy diciendo que seamos perfectos o que hoy estemos siendo perfectos. Yo sé que tú tienes errores y yo tengo errores. Y pasamos por circunstancias difíciles dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, con las amistades, con el que no era tan amigo, con el que era envidioso, con el que era falso, con el hermanito, con el compadre, con el vecino, con el de al lado, con los malandros, con el gobierno, con tal, con cual. Pasamos circunstancias. Iglesia, pero Dios nos está pidiendo que nos pongamos en la posición correcta. Y la posición correcta es hacer su palabra, hacer su palabra. Señor, tú me estás pidiendo que yo perdone, pero no he podido perdonar. Entonces tengo que afincarme en buscar ese perdón en mi corazón. En buscar ese perdón, iglesia. Porque eso no nos deja avanzar. Señor, tú me estás pidiendo que yo ponga la otra mejilla, pero me ha costado un mundo. Póngala. Esa es la diferencia que Jesús marcó. Mire, me afincaba en el mensaje anterior, en la palabra donde Jesús le dice a Juan que lo bautice. Y Juan le dice, bueno, pero yo estoy bautizando acá, esperando ser bautizado por ti, y ahora yo te tengo que bautizar. Sí. Porque Jesús, en resumen, le dijo, yo vengo a honrar. Yo vengo a honrar el trabajo que has hecho. Iglesia, Jesús viene a tu vida y a la mía a honrar el trabajo que has hecho. Viene a tu vida y a la mía, viene a esta iglesia a honrar el trabajo que por años se ha hablado, se ha dicho. Viene a honrar lo que Dios ha dicho de ti y de mí. No lo que Satanás ha dicho, no lo que el mundo dice, no lo que la religión dice, sino lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Y Dios dijo de ti y de mí que somos hijos. Es lo primero que Jesús viene a honrar. Eres hijo, eres hijo. Eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Eres hijo del Creador. Eres hijo del máximo líder. Ahí sí, el máximo líder. No un líder muerto, un líder vivo. Un líder real, un líder digno. Jesús le estaba diciendo a Juan, escúcheme, porque Jesús no viene a honrar a cualquiera. Es un punto. Porque la fe la han tomado por ignorancia. Los sabios, los entendidos, los científicos la toman por ignorancia. ¿Por qué? Porque los que están hablando de la fe muchas veces la ponen como algo relajado o como algo improvisado. Escúcheme, no estamos improvisando. Dios no improvisa. Dios no creó esto improvisadamente. La fe no es improvisación. La fe es ejecución en lo espiritual y materialización en lo natural. Lo que yo ejecuto en lo espiritual, lo que yo creo, lo que yo afirmo, lo que yo camino en lo espiritual, Dios lo trae a lo natural por medio de la fe, por medio de su palabra. Amén. Empiece a digerir esto. Empiece a digerir esto porque usted no es cualquier iglesia. Jesús le dice al que estaba abriendo camino en el desierto. Jesús no vino a la religión, no vino a los escribas, no vino a los fariseos, no vino a los que transcribían la ley, no vino a los que explicaban la ley, no vino a los que estaban hablando con sotana o con corbata o con lo que fuera en ese tiempo a decirles, miren, pero es que tienen que hacer esto y aquí está, pero no cumplían nada. Jesús vino a honrar al hombre que estaba abriendo el camino para él llegar al corazón
de los que quisieran y anhelaran su presencia en sus vidas. ¿Usted me está entendiendo? Jesús no vino a honrar la religión. Jesús no vino a honrar una iglesia muerta. Jesús vino a honrar una iglesia viva. ¿Y por qué es viva? Porque estaba viviendo lo que Dios quería que viviera el hombre. O estaba viviendo como Dios quería que el hombre viviera. Que el hombre viva hoy y que el hombre viva por siempre. En gozo, en paz, en benignidad, en confianza. Juan estaba en el desierto predicando la palabra que se había hablado ya, de quien se había profetizado. Vienen días de gloria, viene el día donde Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el que va a rescatar la humanidad entera, se va a hacer carne, se va a hacer presente. Y Juan lo hablaba. Es el que iba a abrir camino para la venida del Mesías, hablando lo que Dios había dicho. Por eso hoy la labor suya y mía es tan trascendental, porque vamos a seguir haciendo la labor que hacía Juan, abriendo camino para que el Jesús que Juan habló, el Jesús que murió en la cruz, el Jesús que el Espíritu Santo resucitó al tercer día y el Jesús que se sentó a la diestra del Padre, llegue al corazón de venezolanos, llegue al corazón de mis hijos, llegue al corazón de ciudadanos de este país y de otros países. Esa autoridad la gente la reconoció porque Jesús respetó la autoridad de otro. Porque Jesús respetaba desde el principio. Y esto me hace entender que ese respeto, esa posición que nosotros tengamos por la autoridad delegada sobre otra persona, por el sacrificio de otra persona, por los principios hechos bajo la voluntad de Dios de otra persona, van a abrir los cielos para nosotros. Van a abrir los cielos para nosotros. Iglesia, cáptelo. En un momento se sintió confundido u ofendido. Pero como era sincero en lo que estaba haciendo, no tuvo temor a rendirse a Jesús y bautizarlo a Él, cumplir toda justicia. Los religiosos hoy temen rendirse a Jesús porque piensan que Jesús va a remover o a quitar su autoridad. Porque la religión vive en una apariencia. El religioso vive en un punto donde tengo que manipular a la gente, tengo que buscar hacer las cosas de esta manera a mi conveniencia, y si yo meto a Jesús en el asunto, entonces se me cae el teatro, se me caen mis planes. Lo tremendo de esto es que Jesús no viene a deshacer los planes que nos van a bendecir. Jesús viene a deshacer a nuestras vidas los planes que nos van a destruir. Así que yo quiero que usted y yo entendamos que necesitamos soltar la religión. Soltar la posición de solo conveniencias. Soltar la posición de solo buscar la bendición de Dios, pero sin el sacrificio de yo consagrarme. Sin la posición de yo ubicarme donde Dios me quiere. No en la posición de apatía, sino en la posición de amor y de búsqueda a Él. No en la posición de rebeldía, sino de obediencia a Él. Cuando Juan lo vio, en ese momento se le aclaró. Porque Jesús le dijo, es necesario que toda justicia se cumpla. Jesús vino a respetar el ministerio que Juan tenía. Jesús viene a respetar tu ministerio. Y lo tremendo de esto es que viene a exaltarlo. Viene a pulirlo. Viene a limar las asperezas, las aristas que no convienen. Esas aristas son esos vértices que dañan o raspan o cortan a otro. Ese filo que tienes que no es el que corta con justicia, sino el que corta cabezas. Jesús viene a limarlo. Esa fuerza que a veces viene como un bate y lo que hace es dañar las personas, Jesús viene a limarlo. Esa intención incorrecta, Jesús viene a traerla y la transforma de la manera correcta. Mire, cuando yo hablo de tiempos proféticos, ¿usted cree que
que los días de gloria no vienen para Venezuela, vienen. Lo que se habló en este altar, y que el hombre de Dios del ministerio en Venezuela haya podido hablar acá de cosas que el ministerio ha alcanzado por voluntad de Dios, que se hablaron proféticamente hace más de 10 años atrás, y que se siga profetizando desde este altar y se haya reconocido no solo acá, sino en Caracas, en Valencia, en Panamá, el trabajo de una mujer de Dios, el trabajo de la fundadora de esta iglesia, que para mucha honra es mi madre, y no solo por eso lo hago, sino porque vi su ejemplo y lo puedo hablar con libertad y puedo decir y entender con qué autoridad hablaba. Con qué autoridad hablaba. No era la autoridad de un pastor falso, no era la autoridad de un pastor que desciende al infierno, se deleita en el infierno y después sube apóstol. Sino la autoridad de un hombre, una mujer que vive este evangelio. El corazón de Dios, porque Dios no puede hacer justicia sobre la injusticia. Dios no puede hacer justicia en Venezuela con una injusticia dentro de un ministerio. Dios no puede hacer justicia en un ministerio con injusticia dentro de nuestras vidas. Dios no puede hacer justicia en nuestras casas con injusticia en el corazón de nosotros. Mire, hace 2 meses, cuando tuve el ataque fuerte de hepatitis, si no lo sabía, padecí hepatitis hace 2 meses. Y fue cuando salí de vacaciones, que no sabía ni siquiera que estaba con ese virus o con esa situación. Tampoco conocía o entendía que era complicado, que era bien complicado este padecimiento o este tipo de virus. Pero en resumen, salí de vacaciones sin saberlo, tenía que guardar un reposo. Cuando hicimos la vigilia aquí de jóvenes, yo estaba ya con hepatitis y supuestamente tenía que guardar reposo, la alimentación, todo esto, y estábamos en vigilia, estábamos predicando, estábamos en las calles, esto, el otro. Ese fue el reposo del guerrero que llaman. Pero gracias a Dios no me abrazó ese virus, sino, bueno, cuando salí de las vacaciones se desarrolló, se desató. Me sentí muy mal, pero el primer día que salimos de la ciudad, me recibe la noticia en la mañana siguiente, a las 5 de la mañana me escribe mi papá y me dice: hijo, anoche se metieron en casa de tu hermana. Está a 3 casas de la mía, donde yo estoy con mi papá. Se metieron en casa de tu hermana 4 tipos armados. Los amarraron a Julio, mi cuñado, a tu hermana y a Sara. Eso fue a las 10 de la noche y estuvieron hasta las 4:30 de la mañana allí. Hasta cocinaron en la casa, llenaron la camioneta de Julio, una Hilux doble cabina, la llenaron con todo lo que pudieron de la casa y se llevaron todo. 20 años de trabajo, 20 años de esfuerzo, 20 años de sacrificio. ¿Cómo están ellos, papá? Yo, entre mi malestar, me compungió el corazón, me llenó de tristeza, de odio, no de rencor, de mucha impotencia. Es la palabra correcta, más que odio, impotencia. Impotencia, porque ya sé por qué no soy Dios. Porque es que ya Dios los tiene ubicados y entonces yo lo que hago es un solo dedo mover, como una hormiga, ¿no? Esa es la posición del hombre natural. En esa posición de impotencia, simplemente traté de descansar, de reposar, todos bien, no pasó nada. Se llevaron muchas cosas, pero ellos también no le hicieron nada. En fin, eso fue hace 2 meses atrás.
En el transcurso de estos 2 meses pueden venir a tu mano, o pudieron venir a la mano de mi cuñado, muchas decisiones para afectar la situación o la condición de esas personas. Porque usted sabe en el país que vivimos, usted sabe cómo se mueven las cosas, usted sabe cómo se puede actuar de manera correcta o de manera natural, que a veces no nos parece incorrecta, porque bueno, estamos haciendo justicia. Y se pudo presentar la oportunidad, pero el buscar la dirección de Dios. Y fíjense, no están aquí en la iglesia. Hace mucho tiempo que dejaron de venir a la iglesia. Mi hermana tiene una formación de toda la vida, escuchar y ver el ejemplo de mi madre. Es cristiana, no es perfecta, tiene sus luchas, tiene sus temores, tiene sus paradigmas, pero los principios claros. Y decirle, no hagas eso, no te metas en ese problema, deja que las cosas sigan su curso, deja esto, ten paz. Cuando yo regresé, lo primero que hice fue ir a su casa, abrazarla, darle gracias a Dios porque podía llegar y abrazarlos a ellos y no había pasado más de allí. Hoy, 2 meses después, ver los cielos abiertos. Ver los cielos abiertos sobre sus vidas. Porque llegué y había paz en esa casa. No estaba el temor, la situación de maldiciendo o despotricando o hablando de bueno, Dios dónde está o esta gente o que, sino todo va a estar bien. Le llevaron un computador que tenía con el que trabajaba. Costoso. Es diseñadora, hace sus trabajos allí. Algo que nunca había pasado y la empresa la envió a su casa un último modelo de computador, o sea, el último, la tapa del frasco, para que trabaje desde su casa. Hace 2 días, el carro que tenían dañado por 2 años, lograron ensamblar todas las piezas y el carro operativo 100%. Logra comprar, escúcheme, sin medio, porque mi cuñado no tenía medio ya. Pero lo que es hacer la voluntad de Dios, lo que es hacer lo correcto y no irnos por lo natural solamente, no irnos por la violencia, no irnos por el punto más fácil. Abre los cielos. ¿Con qué autoridad estamos hablando? Comprarse otro carro hace 2 días también, con un dinero que no tenían en cuenta, sino que alguien dijo, necesitas, toma. Cóbrame intereses. No me hables de intereses, no fui yo. Fue la persona que menos puedes pensarlo. Así es en la vida nuestra, porque ese es Dios obrando. Pero te pago intereses o algo. No, olvídate de intereses, eso no ganas nada de intereses en el banco, tómalo. Yo en 11 meses yo me voy de viaje. Bueno, trata para ese tiempo de que puedas resarcir. Tiene su carro, la casa más segura, esto, el otro, la familia tranquila. Iglesia, empiezas a ver la mano de Dios, empiezas a entender cómo el Dios que transforma la maldición, lo que venía a destruirte, en una bendición. Tú no quieres dejar de servirle, tú no quieres dejar de honrar ese nombre. ¿Usted me está entendiendo? Es esa posición que a Dios le agrada. Es esa posición que nos hace hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que no nos hace escribas, que solamente tenemos la ley escrita en una pared, que tenemos la ley escrita en la entrada de la casa y dice, en esta casa no se dicen malas palabras, en esta casa topa todo el que viene de afuera. Pero cuando usted pasa por esa puerta en secreto, está la mamá insultando a los hijos, está el papá insultando a la esposa, están los hijos levantándole y sacándole las manos a la mamá o al papá. Y escúcheme, he visto hogares así. He visto hogares así y los resultados son terribles porque tienen hijos rebeldes, tienen hijos falsos, tienen hijos con problemas
de identidad, tienen hijos con problemas disfuncionales para la sociedad. ¿Por qué? Porque actuamos en lo natural y pensamos que teníamos que ejercer una autoridad desde el lugar de gritos, desde el lugar de maldecir, desde el lugar de ofender, de oprimir. Y Jesús estaba mostrando en esta posición de honrar al hombre de Dios de ese momento, cómo liderizar y cómo ser liderizado, para así entenderlo. Cómo ejercer autoridad y cómo estar bajo autoridad. Como lo dice la palabra, honra a tu hermano como mayor que tú. Ve a tu hermano como mayor que tú, porque tu hermano tiene virtudes que tú no tienes. Tu hermano añade al cuerpo cosas que tú no puedes hacer. Tu hermano añade, tus hijos, tu esposa añade al hogar algo que tú no puedes alcanzar solo. Por eso Dios nos dejó un hombre solo en un hogar o una mujer sola en un hogar. Y no venga a entrar en maldición o no venga a decir, bueno, que el pastor dijo ya que la que está sola entonces está en maldición. No, no y mil veces no. Levántese de esa soledad, abrace a Cristo, permite que Cristo entre en su casa, que entre en su corazón primeramente, entre en su casa. Y Jesús, el mismo que exaltó a Juan por honrarlo, va a exaltarte a ti. Te va a traer una pareja, te va a traer una ayuda idónea o simplemente te va a llevar hasta el final del camino con la victoria en la mano. Amén. No siga cayendo en religión, sino entremos en relación con Dios. Ese es el ser oidores y hacedores, entrar en relación con Dios. ¿Por qué si estoy solo es maldición? Porque si estoy con la pareja que se la quité al otro estoy en maldición. Jesús viene a redimir, ojo, ya una vez. No podemos andar saltando de uno en otro, de uno en otro, de uno en otro, de uno en otro, porque no, este no era, o este es, o este va a ser, o este será, o aquel, o aquella, o bueno, yo me divorcio de este rápido y Jesús me redime en el otro. Si lo hacemos en esa posición, estamos pateando el evangelio también. Entonces decimos, no, yo no estoy en religión. No, tú lo que estás en un libertinaje, que es algo muy diferente, pero también desagradable para Dios. No lo agradamos. Amén. Entonces sigamos entendiendo, Dios es equilibrio en mi vida. Dios es equilibrio en el universo. Entonces Él viene a restituir todo lo que me va a hacer bien, pero yo necesito cumplir todo lo que Dios dice. Jesús lo hace, Jesús honra a Juan. Y esta posición de honra lo lleva también ante los mismos fariseos y los mismos escribas a que estos le pregunten, ¿tú bajo qué autoridad hablas? ¿Bajo qué autoridad echas fuera demonios? ¿Bajo qué autoridad? Y él mismo le pregunta, ok, yo les voy a decir, pero ustedes contéstenme algo primero. Juan, el que bautizaba allá en el Jordán, Juan, aquel Juan. No les dijo el que me abrió camino, no, sino Juan. ¿Bajo qué autoridad hablaba? Los eruditos de la ley hablan entre ellos. Dice la palabra aquí, lo va a buscar usted. Eso yo lo encontré para que usted le quede claro allí. Después lo busca. Eso está en... Aquí lo dejé marcado. En Mateo 21. Después lo busca, Mateo 21, 23. Pero Jesús le hace esa pregunta y ellos se preguntan entre sí. Si le decimos que Juan hablaba bajo la autoridad de Dios, entonces se va a revelar nuestra condición de rebeldes. Porque no le creímos, porque no le hicimos caso, porque no lo escuchamos, no lo seguimos. Y si decimos que Juan no hablaba bajo la autoridad de Dios, entonces el pueblo que lo seguía a él nos va a apedrear a nosotros y se va a venir en contra. Ellos tenían ese pueblo para recoger diezmo y ofrenda. Ellos tenían ese pueblo para que arreglaran solamente el templo, para que hicieran esto o aquello. Pero no le servían a esa gente. No le servían primeramente a Dios y no le servían a la gente. Entonces optaron por decirle, no sabemos, Jesús. Ahí está la respuesta. No sabemos, Jesús. Jesús entonces le dijo, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad hablo. ¿Ustedes no quieren reconocer nada?
quédense en su ignorancia. Quédense en su posición de no arrepentimiento. Esta autoridad te permite hablar con misericordia, con santidad en tus palabras, con amor, pero más allá te permite influenciar independientemente de lo que piensen las masas, porque no siempre las masas tienen la razón. Muchas veces pensamos, bueno, si es más del 50% hay la razón de las masas. No todo el tiempo las masas tienen la razón. Pero cuando vivimos para agradar al hombre, entramos solo en una religión. Cuando vivimos para agradar a Dios, entramos en una relación con Él. Ellos estaban viviendo para agradar al hombre, entre comillas, porque se estaban agradando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque si mantenemos a la virgencita tal o cual, sabemos que la gente va a estar ahí, tranquilita, calladita, van a ir a la virgencita, van a dejar su ofrendita y no dicen nada. Cualquier cosa, fue la Virgen. Esa es la posición de muchos religiosos. Y mi mamá salió de allí. Mi mamá se lo preguntó a uno de ellos cuando entró en el evangelio, cuando empezó a vivir el evangelio. Y yo le di el testimonio cómo mi mamá salió de la religión. Y eso fue mucho antes de salir de la religión. Y fue y lo confrontó. ¿Por qué ustedes no hablan la verdad? ¿Por qué ustedes adoran imágenes? ¿Por qué ustedes se inclinan ante todo esto? ¿Y por qué hacen tanto? Dice, tú nunca vas a ver a uno de nosotros inclinándose o adorando esa. Pero no le podemos decir nada al pueblo porque nos matan o se van. ¿Qué es eso? Es una vida de mentira. Es una vida de engaño. Yo te digo que lo hagas, pero yo no lo hago. O yo te digo que es bueno, pero en realidad es malo. Y yo no lo hago. Yo estoy bien con Dios supuestamente, pero empujo al resto, empujo a los que confían en lo que Dios ha delegado sobre mí a hacer lo malo. Jesús no puede honrar esa posición. Por eso Jesús no vino a honrar esa iglesia. Y ojo, no es solo la iglesia católica, es la evangélica, es la religiosa, es el religioso santero, es el religioso budista. Mira, ninguno tiene una relación con Jesús, porque cuando te relacionas con Jesús se acaban las excusas. Wow. Cuando tú metes a Jesús en tu vida, se acaban las excusas. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo perfecto. Entonces ya no tengo más excusas. Yo estoy siguiendo a alguien perfecto y yo quiero esa perfección. Cuando tú sigues a un imperfecto, sea hombre o sea imagen o sea un santo o sea esto, es imperfecto, cuando vas a tener excusa. Bueno, pero él lo hizo así, yo también. Si el pastor falló, yo puedo fallar. Si el cura falló, yo puedo fallar. Si la virgencita se rompió, yo me puedo quebrar también. ¿Es o no es? Es religión. Pero cuando meto a Jesús, por eso muchos no quieren meter a Jesús, porque dicen, no, es que tengo que cambiar. Por eso Jonás le decía a Dios, Señor, pero si yo voy hasta allá, esa gente tan mala, y les hablo de la verdad que yo vivo, se van a arrepentir. Y lo más grave es que tú lo vas a perdonar. Y yo no quiero que tú los perdones porque son malos. Y entonces Jonás, muchas veces pensamos que la desobediencia es solo entrar en drogas, en fumar lo que fumaba antes, en hacer esto. Y no es solamente eso. La desobediencia a Dios es dejar de amar, dejar de hacer su voluntad, vivir solo en odio, vivir engañado, vivir solo para mi persona, vivir solo para satisfacer mis necesidades, sin pensar. Dios le dijo, tú has pagado algo por ellos. Después que los salvó, creció una higuera sobre Jonás y esa higuera le daba sombra y se murió el día siguiente. Y Jonás lloraba, pero ¿por qué se murió? ¿Por qué la mataste? Ah, te duele la matica. ¿Y qué tú hiciste por esa matica? Nada, salió ahí, ¿verdad? Y quizás la regaste, no sé, o algún sudor le echaste encima. Bueno, ellos son mi creación. Me duelen. A Dios tú le dueles. Ese no es un Dios lejano. No te estoy hablando de un Dios sentado con una barrigota o haciendo aquello y echándose aire o esperando que tú vengas solo a adularlo. A Dios tú le dueles. A Dios tú y yo le dolemos. Las lágrimas que tú sueltas a Dios le duelen.
El sudor que tú derramas por trabajo, por problemas, a Dios le duelen. Las circunstancias que podemos pasar, a Dios le duelen. Pero Dios es un Dios justo. Y Dios va a hacer justicia en cualquier área de esta tierra y del universo entero. Entonces Dios va a abrir los cielos sobre los hijos que hacen justicia, sobre los hijos que son hacedores de la palabra. Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces volvemos a los días de gloria. No son los que yo espero, bueno, cuando a Dios le dé la gana. No, son los que yo busco. Son los que yo busco encontrar esos días de gloria en mi vida. Porque estoy buscando encontrarme con Él. Mire. Fuerte para Cristo. Yo se lo pude decir a los pastores de Margarita. Regáleme 10 minuticos. Los pastores de Margarita tenían 10 años ya pastoreando en Margarita. Yo no había tenido oportunidad de ir. Este es el segundo local. Estaban en uno y ahora están en otro. Nunca había tenido oportunidad de ir o de estar con ellos en algún servicio. Y ellos nunca tuvieron la oportunidad de honrar el ejemplo, la formación que le dio esta iglesia, porque no solo fue mi mamá como fundadora de la iglesia, como la primera que recibió el ministerio Maranata en Venezuela, sino esta iglesia también, personas, los que formaban esta iglesia, que hoy no están todos, hoy muchos son pastores, otros están en otras iglesias, han seguido un camino de buscar al Señor. No sé si algunos se habrán descarriado, no vamos a entrar en esos temas, pero había gente y había una formación de esta casa. Esta casa el próximo domingo cumple o se va a celebrar 27 años de fundada. 27 años, iglesia. No son 4 días, no son 4 lochas, es mucho invertido. Y ellos no habían tenido en esos 10 años la oportunidad de honrar esa posición, ese ejemplo. Y el gozo con el que ellos hablaban desde ese altar no quedó grabado, pero yo lo pude palpar. Y el pastor Luis no es alguien que tenga una cara muy expresiva, sino es abogado y es un hombre duro, regio, pero agradable, ¿ok? No vaya a malinterpretar. Pero el gozo con el que él hablaba, honrando a la mujer de Dios, y decir que mi presencia allí era como que mi mamá estuviera, y ellos querían hacer ese reconocimiento y honrar la memoria de mi mamá, la memoria de esta iglesia, la memoria del ministerio. Los hizo libres. Los hizo libres. Y no es que lo estaban haciendo mal antes. No es que lo estaban haciendo mal antes, no es que venían cometiendo errores o no es que estaban en maldición. No se trata de ese punto. No es que estaban en maldición, sino que habían cosas en el cielo que estaban guardadas para ese momento o para este momento. Cosas mayores. Y son las que Dios tiene guardadas para ti y para mí cuando decidimos hacer su palabra. Escúchame, el honrar a un líder, el honrar a un hermano, el honrar a esa persona que sirve para que tú y yo estemos con un buen aire, con una buena silla, para que tú entres por ese lugar, por esa puerta y poder sentarte de manera cómoda, para que tu carro quede resguardado, para que encontremos un baño limpio, para que la oficina yo pueda comer, tener un buen té, pueda predicar sin problema, para que usted y yo podamos tener iluminación, buen sonido. El honrar a esas personas. Mire, iglesia, abre los cielos. Así que no temas ser obediente. No temas ser obediente. No temas ser obediente, porque eso te va a dar la autoridad a ti y a mí de hablar con propiedad, de hablar fuera de estas 4 paredes y poder edificar a otros. Escúcheme, de hablarle a las puertas del infierno para que no prevalezcan ni contra ti, ni contra tu casa, ni contra tus hijos, ni contra tus bienes, contra nada.
Y no es que no vengan aguas, vendrán aguas, pero no me van ni a llegar ni a los tobillos. Esas aguas se van a secar, esos problemas van a desaparecer. Así como vinieron por un camino, por 7 se van a ir. Esa es la autoridad con la que Jesús hablaba. Y les dije a los pastores, cielos abiertos. Y es que no es invento mío, no es invento de Aquiles Salón, no es invento de algo, es la palabra de Dios. Cielos abiertos declaro sobre ustedes. Cielos abiertos, iglesia, al que hace la voluntad de Dios. Y sé que los cielos se siguen abriendo aún más sobre mi apóstol por hacer lo que hizo. Esto no es religión, es entendimiento. Es entendimiento. Así que yo le invito a que no le cueste seguir un patrón, seguir una dirección que alguien le dé, que un líder le dé, que la persona que lo recibe, que un servidor le dé. Si estamos en un lugar para servir, si Jesús tuvo la delicadeza, para así decirlo, de respetar el trabajo que alguien venía haciendo para Dios, porque esa es otra prédica, si el trabajo que estoy haciendo es para Dios o es para el diablo. Pero Jesús reconocía un trabajo para Dios. Y si yo tengo la capacidad de reconocer un trabajo para Dios y respetar a esa persona, los cielos se me van a abrir. Mire, cuando inicié le dije que guardara salmos. Yo leí este pasaje, el Salmo 24, lo leí hasta el 5, que dice: Él recibirá bendición de Jehová. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, y no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Esos son los cielos abiertos. Bendición de Jehová y justicia. Pero sigue leyendo, dice: tal es la generación de los que le buscan. Dios no reconoce una generación por el propósito que tienen. Dios reconoce una generación por la obediencia que muestran. Así que usted no está en la generación de millennium o millennial o tal o cual. Dios no va a reconocer esas generaciones. Dios no va a reconocer la generación de los profetas, de los pastores. Dios va a reconocer la generación de los que obedecieron. Dios reconoció en la Biblia a los hombres que obedecieron. Les dio reconocimiento, le abrió los cielos, le entregó las riquezas, le entregó arcas, le entregó poder, le entregó autoridad, le entregó dominio, le entregó potestad, le entregó fuerza, le entregó majestad. Y ellos no se quedaron con eso para ellos solos, sino que lo repartieron. Usted y yo no nos vamos a quedar con esto solamente, pero necesitamos recibirlo, porque si no, no tiene nada con qué quedarse. Necesita recibir. Necesita que los cielos estén abiertos. Yo lo necesito. Yo lo quiero, yo lo sueño, los cielos abiertos. Ver los cielos abiertos, que no haya límites, que no tenemos esto, que no tenemos aquello, sino que el Señor lo ponga, lo dé, o lo podamos comprar, no sé, pero que lo tengamos aquí a disposición. Señor, aquí está. Señor, aquí vamos. Para allá vamos. En tu nombre vamos. En tu nombre estamos. En tu nombre seguimos. En tu nombre somos. En tu nombre valemos. En tu palabra nos sostenemos. Y Venezuela es punta de lanza, no en protesta, sino en bendición. Venezuela será punta de lanza en sacar o erradicar una crisis, no a punta de piedra, de palo, de candela o de quemar todo lo que tienes alrededor, sino de clamar al Dios vivo y de vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Usted se imagina si aquí por subirle el pasaje, bueno, creo que la destrucción de Sodoma y Gomorra se quedaba corta con lo que hubiera hecho el pueblo venezolano, pareciéndose a lo que está pasando en los otros sitios, porque le subieron el pasaje y están acabando con la ciudad. ¿Usted me está entendiendo lo que es sentarnos allí a escuchar a Dios y decir: Señor, ¿te agrada esto? Jesús estaba enseñando cómo recibir o estar bajo autoridad a Juan, y venía a ejercer autoridad y a enseñar cómo ejercer esa autoridad, porque queremos que la gente nos escuche, queremos que la gente
se sujeten o sigan o hagan esto, porque tienes una buena intención, pero hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que mostrarlo. Líderes, respetarnos entre nosotros mismos, respetar la autoridad de esa persona que viene abajo, de que no veamos que esa persona me va a sacar o me va a quitar algo, sino que eso me añade una fortaleza, porque una cadena no se hace fuerte por un solo eslabón. Una cadena es fuerte porque tiene muchos eslabones, y la debilidad más grande de esa cadena es el eslabón más débil, porque por ahí se rompe. Entonces yo necesito que mi hermano, que es otro eslabón, esté fuerte. Wow, gracias, Señor. ¿Con qué autoridad estamos ahora dispuestos a hablar? Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor.